Tal vez los finales felices llegan cuando hacemos las paces con nuestra historia, cuando desde la voluntad logramos convertir el resentimiento en entendimiento y luego en aceptación. Hoy en Vulnerables, la periodista y escritora María Luisa del Río nos cuenta cómo una ceremonia del adiós se pudo transformar en un final feliz. Querida Luisi, el título, ¿no? Se busca un final feliz. Yo quería empezar por el título, preguntarte qué buscabas antes, si es que no era un final feliz, y qué puede haber cambiado en tu vida o qué puede haber sucedido para que decidas buscar un final feliz, porque no siempre buscamos finales felices en la vida, ¿no? Bueno, primero que nada, gracias, Micaela, qué lindo estar aquí. Ese título es casi una ironía, porque un final feliz, tal como lo entendemos, es cuando, por ejemplo, en una película todo se soluciona, ¿no? Y eso no existe. Un final feliz, creo que en el fondo tiene que ver con haber visto a mi padre en sus últimos días tener muchísimo temor y entender que hay que vivir de tal manera que cuando llegue ese momento, no es que nos vayamos felices, pero por lo menos que nos vayamos tranquilos, ¿no? Y creo que conforme vamos haciéndonos mayores, la felicidad ya no es el subidón del concierto, del gileo, del ascenso en un trabajo, del dinero, sino es la tranquilidad, es como que agarra totalmente otro significado, ¿no? La paz. ¿Por qué te animaste a contar tu historia? Ha podido ser una novela ficcionada, ha podido ser la crónica de alguien más, pero decides en este momento de tu vida contar tu historia. De hecho, además, Felipe me decía, este eres tú, sí, la foto. Esa soy yo, chiquitita. Al año y medio. ¿Por qué? Ficción no hago nunca he hecho, no sé hacer ficción. Y contar la historia de los otros es lo que hago siempre. Este no es mi primer libro, yo ya he escrito muchos libros. Este es el tercero absolutamente personal. Y los demás muchas veces han sido las historias de otros, sean perfiles, sean libros que están proyectados por un editor y que recaen en mí como escritora. Pero esta vez quería publicar algo personal después de 10 años de no publicar nada personal. Había estado en un largo silencio. Y tenía dos cosas. Tenía 2 diarios escritos a mano. Uno de pandemia y otro de un retiro de plantas medicinales que hice a Tarapoto, que fue extremo. Pero no me atrevía a volver a esos diarios, no me atrevía a abrir ese cuaderno, si bien sabía exactamente dónde estaba, porque sentía que me iba a remover muchísimo. Y por alguna razón, cuando muere mi papá, siento la urgencia, quizás porque cuando la muerte de alguien cercano te recuerda lo breve que es la vida, ¿no? Entonces creo que cuando él murió dije, ya, o sea, ¿qué es lo que más lamentarías si supieras que vas a morir pronto? No haber escrito mi siguiente libro, ¿no? Y dije, ¿qué tengo? Porque todos mis libros se han hecho de diarios escritos a mano. Y tenía estos 2 diarios. Entonces, lo primero que hice fue atreverme a volver sobre ellos y volcarlos en la computadora. Y dije, ya, acá hay 2 etapas interesantes, pandemia, y no hablando tanto de la pandemia, porque era un tema que ya nos agotó, ¿no? Sino de un poco cómo tuvimos que sobrevivir todos encerrados, en mi caso con bastante gente dentro de la casa, y todo lo que eso supuso. Y lo otro que era extremo, un retiro en ayuno, en soledad absoluta,
sin ningún tipo de entretenimiento más que la propia cabeza, que en mi caso puede ser letal. Y sentía que esas dos cosas eran editadas, merecían ser publicadas, podían funcionar, pero que no se explicaban, sobre todo el tema del retiro, donde fui concretamente a sanar a mi padre, no se explicaban si yo no contaba por qué había llegado ahí. Okay. Y me animé a hacer el ejercicio de recordar los momentos más trascendentes de mi vida en cuanto había una columna vertebral de las veces que me había sentido un poco depredada por los hombres. Eran otras épocas, no tengo nada contra los hombres, pero eran otras épocas, un poco depredada por el entorno, un poco depredada por la falta de contención. En el colegio de monjas también no se trata solo de los hombres, ¿no? Y empecé a contar todas esas historias. Y también fue un ejercicio doloroso. Luego no quise dejar de lado anécdotas que hacen reír, disparates, momentos maravillosos también, la maternidad. Pero creo que finalmente conservé una línea, una columna vertebral que tiene que ver con la vulnerabilidad, por eso estamos aquí, y al final como vivir a la defensiva no vale la pena. Y así fue que se fue armando y lo traté de hacer por décadas, ¿no? ¿Cómo te sientes una vez que, me acuerdo que la pregunta se la hice también a Carlín tras haber sacado su libro Rudo, ¿no? ¿Qué queda cuando uno se desnuda, ¿no? Cuando te muestras, cuando decides con mucha valentía quitarte las capas, ¿no? Y me pregunto si lo que queda es una sensación de libertad absoluta, de haberse quitado una mochila, sobre todo con una misma, o si por momentos también queda, caramba, ¿y ahora con qué me protejo, no? Ya todo el mundo sabe quién soy. ¿Cómo tú estás ahora después de Se busca un final feliz? ¿Qué queda? Estoy en paz, Okay. Estoy aceptando más que nunca lo que sea que pasó en mi vida, como pasa en la vida de todos, a todos nos pasan cosas. Estoy agradeciendo mucho por estar viva y todo esto que se siente valiente ahora, no lo he hecho así en mis libros anteriores. Mis libros anteriores eran bastante íntimos, pero sobre el entorno, siempre eran sobre el entorno, o sobre el amor en tono poético, que es amable, ¿no? Es fácil de compartir finalmente cuando te sientes enamorada. Esta vez ha sido una calateada mucho más fuerte. No estoy tratando de quedar bien, no estoy tratando de verme bonita. Hay momentos escatológicos, no estoy tratando de mostrar que puedo ni que he ganado a nadie. ¿Qué tanto puede afectarte a estas alturas de la vida que alguien lea y diga, está loca, o que alguien crea que he tenido un problema de drogas, que no es el caso, o que alguien diga que depravada por haber formado una familia homoparental? Ya a estas alturas eso no me afecta. Sí me afectaba antes y sí hubiera tenido esa inquietud más joven. La sensación que me da cuando lo terminé de leer es qué libre y qué vida para vivida, ¿no? Con sus altibajos, ¿no? Estando en la orilla y estando en las profundidades también, pero qué vida para vivida. Me quiero detener, si es que es posible, un ratito en esa estancia en la selva, que a mí también me llevaste a un lugar como, ¿no? Lo leía con mucha cautela, quería seguir las hojas, quería cada día adentrarme más en ese relato, en
en ese espíritu y a su vez me daba nervios, ¿ok? Me daba nervios. Eres de decisiones radicales, me da o sea, no esta sensación de decir, me voy a la selva 8 días o 9 días a confrontarte o a buscar algo fuera de ti. Quiero ver si podemos regresar un poquito a eso. ¿Cómo no? Ese es un poco el origen de todo. Yo había vivido siempre con decisiones extremas que tenían que ver sobre todo con desaparecer y ir a vivir a un lugar raro. Buscando no estar donde estaba, buscando cambiar de aire, buscando la felicidad, no solo fuera de mí, sino fuera de todo. Hoy entiendo que ese no es el camino, si bien no me arrepiento de ninguna de esas aventuras que me hicieron crecer mucho como persona. El retiro al que te refieres, que es un retiro de plantas medicinales, lo hice hace 3 años concretamente porque había formado una familia de 2 mamás y a diferencia de la primera vez que fui madre, que era una familia, digamos, tradicional, donde yo era la mamá y había un papá, en este esquema, siendo yo la que no parió a las bebés y por el rol que me tocó, creo que me confronté con el problema, digamos, de mi padre. Es decir, y es algo que no he hablado con mis hermanos, pero me encantaría hablar con ellos. Qué difícil que te toque un rol un poco paternal por complementariedad, porque es necesario en un momento, cuando tu padre ha sido una figura muy compleja, que tú todavía no has sanado y que estás como con el trauma de no querer repetir. Entonces, no podía ser yo, no podía ser simplemente la otra mamá, que era lo que me tocaba hacer, no podía tener un rol medio paternal sin vivir traumada de no repetir, digamos, de no repetir las actitudes de mi padre. Mi padre fue básicamente un hombre maravilloso en muchos aspectos, pero nunca controló su ira. Y me vi de pronto, no solo con mi feminidad totalmente distorsionada y comportándome un poco como el hombre de la casa, sino también me vi entrampada en qué tipo de rol me tocaba y muy temerosa de repetir los patrones que había vivido yo en la infancia, a tal punto que dije, necesito sanar esto. Y por alguna razón llegó a mí esta posibilidad de Takiwasi y decidí que me iba. Ahora, cuando tú lees ese retiro, que es absolutamente extremo, sí te puedo decir que yo no me imaginé que iba a ser tan extremo. Fue mucho más duro de lo que yo me imaginé, muchísimo más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las condiciones son infrahumanas. Entiendo que eso tiene un sentido de buscar la alegría espiritual. No me he quejado y además lo digo, no me voy a quejar, pero fue absolutamente extremo y fue demasiada soledad, 8 días con sus noches, ni siquiera relojes, ¿no? No relojes, no espejos, no celulares, no instrumentos, felizmente sí libros, pero tampoco podíamos leer tanto porque hacía mucho calor, había muchos bichos, hablo en plural, pero en realidad nadie se encuentra en ningún momento con el otro, estamos totalmente aislados, pero éramos un grupo de pacientes, ¿no? Pacientes, sin entrecomillado. Y se me hizo durísimo todo el tiempo. Se me hizo duro cuando recién llegué y vi el impacto de este lugar donde ni siquiera había mosquiteros, del piso de tierra, un hueco por baño, una cama de una plaza con un mosquitero viejo, una silla de plástico,
todo lo que no puedes llevar, cómo tu mente empieza a ser tu única compañera y te das cuenta que es la peor compañera y cuánto hay que sanar. Y una de las cosas que aprendí y que es un camino que no termina nunca, porque siento que soy en primer grado de eso, es a controlar mi mente. Y yo no soy una persona que medita, o sea que fue algo más intuitivo, ¿no? A controlar mi mente, a callarla, a no darle crédito al pensamiento negativo, que viene del ego además, ¿no? Y además, por las plantas asignadas que se asignan a cada paciente, según lo que cada paciente ha manifestado, me tocó recordar mucho y revivir muchas cosas de muy pequeña. Creo que eso también me ha permitido escribir este libro. La gente me dice, ¿cómo te acuerdas lo que pasaba cuando tenías 2 meses? Obviamente he visto fotos, y he escuchado historias, pero también las reviví en ese retiro y fue brutal. Y bueno, los médicos que te acompañan significa que te visitan 2 días, 1 hora y vuelven a desaparecer. Ya me habían dicho que le diera mucha importancia al sueño, que en el sueño estaba el mensaje, la sanación. Y bueno, lo que soñé y también está contado en el libro fue vital para poder sanar a mi padre y aceptarlo y sobre todo asimilar, interiorizar, integrar algo que mentalmente sí entendía pero que no lo había interiorizado, que es que yo no soy él, que yo no era él y que obviamente tengo cosas de él, pero que incluso esas cosas de él, como incluso por momentos no poder controlar la ira o ser agresiva o estar a la defensiva, bien encaminados podían llevarme a escenarios mucho más felices, ¿no? Mi padre era un hombre muy fuerte también, era justiciero, pero casi que estaba esperando que viniera el enemigo para enfrentársele, ¿no? Y eso es lo que yo ya no quiero más en mi vida, ¿no? Pero sí reviví la niñez, la entendí, la acepté, la lloré. Y finalmente salí de ahí lista para acompañar a mi padre en su agonía ya, y no lo acompañé tanto como él merecía, porque también me fue complicado estar a su lado en muchos momentos, pero ya no sentía resentimiento, no sentía rencor, no sentía miedo a ser como él. Quería preguntarte acerca de justamente las plantas medicinales, que es algo que mencionas también en tu libro, y es que tú visitas o recurres a la ayahuasca en distintas oportunidades. ¿Por qué? ¿Cómo así sentiste ese llamado y si es que ha cumplido su cometido? Sí. Okay. El primer llamado fue más simple y más automático porque me había ido a vivir a la selva, tenía 27 años y ese era el lugar. Pero hay que ver también cómo lo toman los aguajún. O sea, los aguajún son terribles. Lo toman y siguen su vida, ¿no? Y es una soledad total. Entonces, esas primeras tomas, de alguna manera me estaban sanando, me estaban enseñando, pero era un poco a cachetadas, ¿no? Y sin contenido. Era solo sentir en mi cuerpo el vértigo y atravesarlo. Y luego había que procesar sola. Luego, en algún momento después de este retiro, que tuvo la ayahuasca en un momento, pero que eran mucho más plantas, dije, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? No quiero volver a hacer un retiro, pero sí quiero seguir con las plantas medicinales. De repente ahora volvería a hacer el retiro, pero cuando regresé dije, esto ha sido muy fuerte, necesito plantas, pero algo más. Y conocí gente que hace, José Antonio, que estaba acá hace un rato, que
trabaja con la ayahuasca en Lima. Y ya me habían dicho en el camino, que habían pasado muchos años, desde que yo vivía en la selva hasta que conocí a José Antonio, ya me había dicho alguna vez un maestro, que para mí es un maestro de yoga, Isaac Vázquez Ampuero, creo que lo conoces, me había dicho, hablando de ayahuasca, que él creía que por un tema de cosmovisión está bien tomar ayahuasca con gente que también vive en Lima, como José Antonio, que hace años que viene trabajando con la planta, pero tiene nuestra cosmovisión. De modo que puede entender cómo estamos procesando y hay un lenguaje en común. Y empecé con él, además yo sabía que sus tomas eran con música de principio a fin, experiencia que yo prácticamente no había vivido, o lo había vivido muy brevemente una vez en Pisa, pero yo no había vivido este acompañamiento con la música. Y cuando empecé con él, empecé a ver que antes yo decía, hasta hace poco decía, empecé a ver que estaba matando el ego. El ego no es que lo mates, es que aprendes a reconocerlo y a no dejar que te guíe, ¿no? Porque siempre es el perfecto enemigo de la intuición, del amor, el ego. Pero aprendí a bajarlo. Me hice más humilde, aprendí a aceptar, aprendí a esperar. Y además, fueron 2 años, hasta hace poco, hasta hace menos de un año, fueron 2 años en los que yo fui a ceremonias de ayahuasca en Pachacamac cada 6 semanas. Entonces, 2 años, cada 6 semanas. Creo que son, no sé, creo que son por lo menos 18 tomas. A mí ni me va a sumar porque perdemos. Pero, wow. ¿No? Y ese camino, igual que cualquier camino de sanación, no se termina nunca. Pero ha sido de una conexión maravillosa con la planta, que es un espíritu. La gente se ríe un poco, no todo el mundo, hay gente que se ríe un poco de que le demos tanto poder de hablarnos y de curarnos y de guiarnos a una planta, pero las plantas existen antes que los dinosaurios, o sea, y si ahora es tan sagrado el animal y es tan sagrado el alma del animal y estamos cada vez más convencidos de que tienen alma, que tienen cerebro y que tienen también una manera de enseñarnos, imagínate una planta. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que ha sido un acompañamiento, es un acompañamiento maravilloso y además requiere que tú estés, y tú me has visto, que tú estés totalmente fuera del alcohol, de cualquier estimulante, de comida que no te hace daño porque tu cuerpo lo va a sufrir mucho y que estés cuidando la energía. Entonces también aprendí, como no ha sido corto, han sido 2 años, aprendí a cuidar la energía porque tenía que hacerlo para llegar en buen estado a cada toma. Y algunas tomas fueron felices y otras fueron muy duras. Pero lo que yo puedo decir, y cada persona lo vive diferente, es que me ayudó a aceptarme, me ayudó a entender cuándo es el ego el que me está hablando, me ayudó a valorar el amor, la entrega. José Antonio siempre dice, el secreto está en dar, lo dice cantando cada vez que hacemos una ceremonia, ¿no? Y el secreto está en dar, lo que pasa es que es difícil, a veces esperamos a cambio, a veces nos cuesta, a veces creemos que no, y al final sí. Y aprendí a ser mejor persona y creo que hay que seguir con constelaciones familiares, con frecuencias de sonido,
con meditación, cuidando el cuerpo también, porque es muy fácil perder el control y que tu mente no sea lo más amable cuando estás intoxicada con ciertos alimentos, con ciertas cosas que ingieres, cuando estás relacionándote con personas que son tóxicas o que no están ni ahí en el camino de sanar. Entonces aprendes a cuidarte, a aceptarte y aprendes sobre todo a no tener expectativa. La expectativa primero es el ego, pero en su máxima expresión. La expectativa hace que siempre pensamos que el vaso está medio vacío y no medio lleno, ¿no? Cuando la vida tiene tanto que ofrecer y ese tanto siempre es tan simple. Y te escucho, ¿no? Y me vienen como imágenes a lo largo de esta búsqueda, ¿no? ¿Has podido entender cuál ha sido la raíz de tu dolor, la causa de tu dolor? Tú lo sabes muy bien y creo que esas raíces a veces vienen de tan atrás que requieren investigaciones más profundas, ¿no? Hay gente que sea en ayahuasca o en constelaciones ha conectado con sus abuelas y lo que ellas sufrieron. Yo no he llegado a ese nivel, pero sí he llegado a entender que la falta de contención que tuve, y puedo decir que tuvimos, porque no soy la única, somos varios hermanos de niños, sin que eso me lleve ahora a señalar ni culpar a nadie, menos a mis padres que hicieron lo que pudieron, pero que la falta de contención que tuvimos de niños nos dejó como en carne viva, sufriendo por cosas que de repente para otros no eran tan alarmantes, si bien esos otros tienen su propia carne viva en otros aspectos en los que las cosas les resultan alarmantes y probablemente a mí no y a mis hermanos tampoco, ¿no? Esa falta de contención, esa soledad que también se traduce, porque todo tiene un lado bueno, en libertad. No estábamos contenidos, pero tampoco estábamos parametrados. Y por eso somos como somos, ¿no? Pero la herida creo que viene de ahí, de un hogar donde quizás el depredador estuvo dentro sin proponérselo, sin darse cuenta, sin herramientas para sanar, para corregir su camino, porque él también vivió una falta de contención tremenda y un desamparo total de niño, ¿no? Mi papá estuvo en el Colegio Santa María hasta cierto punto. Se quedó en primaria. Debe haber tenido 10 años o 8 años cuando un día un cura, un sacerdote, le dio con la regla en la mano y él le quitó la regla y le devolvió. Mentira. Entonces no solo lo botaron del colegio, sino que en su casa nadie lo defendió, nadie le dijo, hijo, te han votado porque obviamente no lo podías hacer, pero nunca más nadie debería, y te defendiste. Nadie le dijo nada y lo enviaron a un internado en Chosica, a donde él iba y volvía en tren, y tenía que irse los domingos en la noche a dormir ahí y regresaba el viernes en la tarde. Imagínate qué épocas, imagínate. Sin embargo, ese acto por el cual él fue satanizado, marcado, para mí es un orgullo. Recordar a mi padre quitándole la regla al cura y devolviéndole el reglazo. Si yo nunca metería a mis hijas en un colegio donde las van a tratar así, pero si cometiera ese error y se defendieran de esa forma, yo sería la primera en pararme a su lado, ¿no?
Entonces, no se trata de buscar culpables ni de señalar a nadie, sino de aceptar. Y tampoco se trata de tener tanta autocompasión, sino entender que hay que sanar. Y en ese sanar no tratar de entender tanto tampoco, sino ver, averiguar, profundizar, no dar las cosas por sentadas, porque todos tenemos una mochila gorda y pesada, ¿no? Que tú puedas, eso, yo creo que lo que finalmente nos alivia, vamos a decirlo así, es revisar, ¿no? Regresar y poder también como, esto que creo que en un momento lo dices también, tu padre también fue una persona a la que le faltó mucha contención, Sí. un niño al que no supieron sostener, Sí. me parece, no sé exactamente la frase que usas, pero cuando podemos ver eso, cuando podemos de alguna manera integrarlo, incorporarlo, hay algo. El dolor probablemente está como una heridita con la que uno va, una cicatriz con la que uno va a andar, así, por tu vida, ¿no? Por la vida, ahí va a estar, pero cicatrice y toma su lugar, ¿no? Toma su lugar y eso, y ya caminas de otra manera, ¿no? De otra forma por la vida. Quería detenerme igual un ratito en algo que a mí me toca en lo personal también. No puedo evitar sentir, mientras que leo, detrás de los textos, ver esta dosis de ansiedad, ¿no? Sí. De ansiedad, bienvenida al Club de las Sensibles. ¿Ha sido siempre parte de tu vida la ansiedad? ¿Ha surgido en algún momento? ¿La has tapado, no la has querido ver? Yo sé lo que es también tener un ataque de pánico, más de uno. ¿Cómo te relacionas con la ansiedad? Yo siento que la ansiedad ha llegado después. Okay. No me recuerdo como una niña ansiosa. Y creo que tiene que ver con asumir responsabilidades, con no encajar, con el miedo al futuro, a que las cosas solo se compliquen más. Tiene que ver con no estar en el presente, tiene que ver con no quererse. Siento que soy ansiosa ahora y que no lo era de niña. Tampoco soy típicamente ansiosa, no se me nota mucho. Pero creo que tiene que ver con el miedo a que las cosas no se iluminen, que no se calmen, que no mejoren. Y creo que tiene que ver en este momento de mi vida con la menopausia y con el miedo a la vejez, que obviamente no lo tenía muy joven, sobre todo. Yo cuando investigaba mucho acerca de, porque efectivamente lo que dices, ¿no? La ansiedad, finalmente cada uno lo puede sentir de distintas maneras, pero al final del día es miedo, ¿no? O sea, la tierra que hay ahí debajo que hace crecer o no la mala hierba, la hierbabuena, es el miedo, ¿no? Así es. Y a mí me hizo mucho sentido cuando entendí que la ansiedad es el miedo a un futuro, pero que ya pasó. Así es. Y eso me hizo mucho sentido, este miedo por la catástrofe, ¿no? Por lo que vaya a pasar. Sin embargo, es un miedo que ya pasó, que ya se sintió. Y como un mecanismo de protección lo tratamos de colocar hacia el futuro, pero cuando entendemos que ese miedo en realidad es del pasado y podemos como darle su lugar, por lo menos en lo personal, a mí me ha permitido avanzar de una manera un poquito más libre, ¿no? Así es. Avanzar de esa manera. Y también aceptarla y dejar que pase, ¿no? Como una ola, porque si además estás peleando con ella, solo vas a tener más ansiedad. Y tú decías algo lindo, hablabas de la cicatriz y de mirarla. Creo que no mirar la cicatriz es no mirar nada, es no mirar por dónde caminas, es no estar. Sí, no, totalmente. Creo que tenemos que mirarla para que además cicatrice, ¿no? Y no tratar de taparla. Cuando tú tratas de tapar una cicatriz, ¿no? Necesita su tiempo, ¿no? Y para mí, creo que lo que tú estás haciendo, lo que has hecho, lo tomo como mío, ¿no? Es un ejercicio recontra sanador y liberador para quienes, por lo menos para quienes somos ansiosos, para mí, el poder decir, esta soy yo. Así es. Esta soy yo. Me faltó esto, me sobró esto. Necesito cariño, necesito también sentirme querida, necesito papachos, esta soy yo, y así
quiero que me quieran, ¿no? Así es. Eso para mí en lo personal sana, ¿no? Es el ejercicio. Nunca he hecho ayahuasca, por supuesto que algún día lo haré, pero sí, por momentos he estado medicada cuando lo he necesitado y me ha ayudado muchísimo. He hecho registros akáshicos, he hecho constelaciones familiares, las gotitas de Bach, las otras gotitas. Nómbralo, yo he estado ahí. Pero creo que lo que más me ha sanado ha sido, si bien no he escrito un libro como este, poder empezar a mostrarme al mundo como era, ¿no? Y decir, estas heridas son mías. Así es. Yo he visto ese proceso tuyo y tiene que ver mucho con lo que hablas también, lo que compartes. Eso me ha sanado, Sí. me está sanando, Sí, ¿no? y se ve. Eso creo que nos ayuda y finalmente creo que lo que haces también es un ejercicio para que inspire a quienes también tienen el anhelo o la necesidad de poder sacar algo y creo que es finalmente compartirlo. Es decir, me he quitado las máscaras. Así es. Y esta soy yo, ¿no? Así Y es. estoy a flor de piel y sí, trátenme bonito, quieranme Así rico, es. ¿no? Quieranme Así rico es. porque soy humana y lo siento, Así ¿no? es. Y eso es, ¿no? Quiero detenerme sin extenderme demasiado porque no te quiero tampoco acaparar, pero yo te voy a confesar que yo leo esto y lloro, ¿ok? Me conmuevo, ahorita seguro otra vez, no lo sé, pero esta última página del libro, claro, no quiero spoilear a nadie, es la ceremonia del adiós, en donde tu padre se te presenta, literalmente o no, y te habla y tú le hablas de vuelta. Sí. No sé si puedes compartir un poquito de ese momento. Algo que no comentamos hace un rato que hablamos de la ayahuasca, tiene la maravillosa capacidad de conectarte con tus muertos. Yo no sé si es un sueño, yo no sé si realmente se acercaron, no sé si es lo que yo necesitaba procesar, pero han aparecido mis muertos. Cuando los he convocado y también cuando no los he convocado. Y esta ceremonia, que se llama ceremonia del adiós, ya estaba, digamos, agendada y mi papá murió 2 semanas antes. Y en ningún momento pensé que no debía ir. Todo el tiempo dije, claro que voy a ir. Pero fui, no con miedo, porque sabía que no era un momento para que la ayahuasca me sacudiera. Pero sí quizás fui triste de antemano pensando en lo triste que iba a ser. Pero estuvo buena esa tristeza. Primero lloré todo lo que no había llorado por estar donde tenía que estar, en trámites y qué hacemos y decisiones, como toda mi familia. Lloré. Y como está narrado ahí, apareció mi papá, ¿no? Pero apareció más joven, en un momento en el que él todavía disfrutaba de la vida. Mi papá luego dejó de disfrutar de la vida. Y quizás es como yo quería recordarlo. O quizás es ese papá que yo necesitaba visualizar, porque solo esa versión suya iba a poder atravesar lo que le tocaba atravesar solo, quizás en la oscuridad, con miedo, con todos sus apegos. Me ha pasado con una gran amiga que murió, gran amiga. Me ha pasado convocarla en ceremonias anteriores, ella murió antes que mi papá, y incluso verla como, me está costando avanzar, dame un rato. Y luego ella ha aparecido sola, sin que yo la convoque, en un momento en que yo estaba muy mareada, quería ir al baño y sentía, como está contado acá, pero con un final, en otro momento, que también estaba muy mareada, quería ir al baño y sentía que no podía avanzar. Ella ha aparecido meses después, riéndose
Doris, y diciéndome, ¿qué te pasa? Pero riéndose. ¿No confías en tus piernas o qué? Párate. Pero todo el rato conmigo. Pude ir al baño, pude regresar. Se reía, me decía que por qué ella no corría olas, que solo bajaba al mar a nadar como un patito, ironizaba conmigo, me decía, ya te estás dando con látigo, ¿no? Porque ella siempre me decía así, porque yo soy como muy autocrítica. Entonces te das cuenta que, creo yo, nadie sabe, pero te das cuenta que la muerte es decimos descansa en paz. Pero ¿cuánto tiempo toma? Primero, ¿qué tiempo es ese? Segundo, ¿cuánto tiempo toma descansar en paz? Toma su tiempo, parece. Es un camino que no es tan fácil, parece. Y prepararse para eso me parece fundamental. Y prepararse para eso tiene mucho que ver con, en este plano, conectar, disfrutar, aceptar, permitirse sentir, crecer, trabajar en uno mismo, eso no se acaba nunca, el trabajo personal, perdonar y perdonarse. Y otra cosa que he aprendido de mis muertos, gracias a la ayahuasca, y mucha gente que ha vivido experiencias extremas por accidentes o por algo, o porque ya está en el último tramo de su vida, también lo ha entendido, es que esta maravillosa vida con todos sus bemoles es demasiado breve. Es demasiado breve y lo he entendido porque me he dado cuenta que mis muertos no tienen mayor preocupación por los que quedamos acá. Quizás la tienen cuando recién mueren porque todavía hay el apego, pero luego ya no la tienen, no porque no nos quieren, sino uno, porque necesitan avanzar a su lugar, y segundo, porque ya vieron que esto es demasiado breve, demasiado efímero. Entonces es como tener un bebé, un hijo, pasándolo mal, pero que tú sabes que mañana va a estar perfecto. Eso también lo he logrado ver y solo puedo estar agradecida porque me ha cambiado la visión de la vida. Me ha hecho más paciente, me ha hecho más amorosa, me ha quitado las expectativas, porque tener expectativas es siempre como estar en una fiesta pensando en la otra fiesta a la que no pudimos ir, ¿no? Esta es la única fiesta que hay, y a ratos no es tan fiesta, pero es lo único que hay. Es lo único que hay y es muy breve, ¿no? Claro, luego parece que hay algo más, pero no deberíamos vivir pensando, no quisiera que viviéramos pensando en lo que no hay, porque lo que hay es bastante. Tú sabes que te escucho y yo creo que te equivocas o no cuando al inicio decías que tú sientes que no hay un final feliz, porque yo siento que ahí muy adentrito en tu corazoncito estás empezando también a poder sentir que pueden, o sea, finales felices, ¿por qué no? También, ¿no? Sí, y me encanta que me lo digas porque quizás sí y no me lo quiero creer, ¿no? Yo te veo en tus ojitos y yo siento que ahí se asoma también esta posibilidad de también poder tener finales felices. Este es un momento especialmente feliz porque, como tú, mucha gente me ha escrito diciéndome gracias. Cuando le agradecida soy yo de que compren el libro, de que lo tengan, de que lo lean. Me has liberado. Hace tiempo que no lloraba. Lo que cuentas, me identifico con lo que cuentas porque no es extraordinario, es ordinario, es el día a día. Tanto, mucho más de lo que me esperaba, que estoy un poco en un momento muy feliz, uno de esos que voy a recordar antes de morir, si es verdad que tu vida pasa como toda tu vida y todos los momentos. Este es uno muy, muy
elevado, ¿no? Muy bonito y ojalá, claro, el pico es el pico, luego de todas maneras descendemos, pero ojalá por lo menos no me falte paz, porque finalmente ya es lo único que pido, ¿no? Yo creo que después de todo el camino transitado y después de lo que has visto, procesado, buscado, ya el entendimiento está. Y cuando está, podrán haber momentos de confusión, podrán haber momentos, vaivenes en donde nos sacude el viento, pero cuando está ya la semilla de lo entendido, de lo comprendido, de lo asimilado, de lo sentido, de lo llorado y de lo sanado, ya está. Quieraslo o no, ya Sí, está. pues. ¿No? Sí, Y aprender también a recibir o a estar en ese lugar también es rico. Sí. ¿No? Es rico. Sí. Así que yo me quedo con esta ceremonia del adiós que cada vez que la leo me conmueve hasta las lágrimas y te dice lo mejor que pude, ¿no? Y es algo, cuando lo hacemos cuerpo, cuando entra en las células, hay algo que se ordena, ¿no? Así es. Y creo que valiente, siempre te lo he dicho, esta mujer se mete al agua helada, se corre por aquí, por allá, pero también creo que valiente es esto, ¿no? A veces el agua helada, sí, a veces no, nos vamos a los lugares extremos y a veces también lo que necesitamos es un cariño y un abrazo y un apapacho, ¿no? Y eso también es un final feliz. Tú también eres valiente, tú también tienes un camino y has empezado joven. Ahí vamos. Has empezado joven y lo que estás generando y lo que nos das es maravilloso, Micaela, yo te agradezco. Gracias a ti. Te veo, que eso es lindo. Creo que nos vemos. Así es. Y eso es bonito. Muchísimas gracias Sí. por esto, Sí, por ustedes. ser, por estar, por todo. Ustedes también, gracias.